Saludos. Hoy nos sumergimos en un profeta fascinante, lleno de imágenes y mensajes clave, Zacarías. Tenemos aquí el comentario bíblico Mundo Hispano y también el análisis de Charles Feinberg para guiarnos. Un profeta importantísimo, sin duda. La idea es, explorar su contexto, esos temas que repite y, claro, esas visiones tan impactantes. Pensemos en ese pueblo judío volviendo del exilio. Necesitaban orientación. Listos. Listísimos. Hay que ubicarnos, ¿eh? Estamos más o menos en el 520 a.C. Zacarías trabaja codo a codo con Ageo, Ajá. bajo el rey persa Darío I. Los judíos han regresado, sí, pero el ánimo está bajo, muy bajo. La reconstrucción del templo empezó, pero... Se frenó. Exacto. Se paró por oposición de los vecinos y, también por la propia apatía del pueblo. Había mucho desánimo, un panorama bastante gris, la verdad. Necesitaban un empujón fuerte. ¿Cómo entra Zacarías ahí? ¿Cuál es su primer mensaje? Pues va directo al grano. Los primeros versículos capítulo 1 son un llamado urgente. Arrepiéntanse. Sin rodeos. Ninguno. Les recuerda por qué sus padres terminaron en el exilio. Les dice básicamente, oigan, sus antepasados no escucharon a los profetas y miren cómo acabaron. Y Feinberg destaca una frase ahí que es muy fuerte. Dice algo como, ¿sus padres? ¿Dónde están? ¿Y los profetas? ¿Viven para siempre? Uf, qué directo. Sí, pero mis palabras, mis decretos, no alcanzaron a sus padres. Es un recordatorio de que, aunque la gente pase, la palabra de Dios y sus consecuencias, esas sí quedan. Las advertencias se cumplieron. Así que más les vale escuchar ahora. Y repite muchísimo Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Unas 50 veces, creo. ¿Por qué tanto énfasis en eso? Exacto. Imagínate, son un grupito pequeño, recién regresado, bajo el dominio del enorme imperio persa. Se sienten débiles. ¿Vulnerables? Totalmente. Entonces, Zacarías les recuerda una y otra vez quién tiene el poder real. Jehová de los ejércitos, el Señor del universo, el que comanda todas las fuerzas celestiales y terrenales. Es para darles confianza, para decirles, no están solos, el Todopoderoso está con ustedes. Entendido. Es un ancla en medio de la incertidumbre. Y después de ese llamado inicial, vienen las famosas 8 visiones nocturnas, ¿no? Del capítulo 1 al 6. Aquí se pone la cosa muy visual. Sí, aquí entramos en el corazón de esta primera parte. La primera visión, en 1.7, es la de los jinetes entre los mirtos. Caballos de distintos colores, un jinete principal, y están en una hondonada, un lugar bajo. ¿Y qué simboliza eso? Los mirtos, la hondonada. Feinberg sugiere algo interesante. Los mirtos, que son árboles fragantes, en un lugar bajo. Podrían ser Israel, humillado, sí, por el exilio, pero todavía valioso, todavía fragante para Dios. ¡Qué buena imagen! ¿Y qué reportan esos jinetes? Pues reportan que toda la tierra está reposada y quieta. Y esto es irónico, porque la paz del imperio no es la paz de Judá. Ellos siguen afligidos. Claro. Pero entonces interviene el ángel de Jehová, que pregunta cuánto más va a durar el enojo de Dios. Y la respuesta divina es puro consuelo. Dios tiene gran celo por Jerusalén. Va a volver a ella, el templo se va a reconstruir, la prosperidad volverá. Un mensaje directo para levantarles el ánimo. Ok, primer mensaje claro de las visiones. Dios no se ha olvidado. Pasemos a la segunda, la de los cuernos y los herreros. Suena a poder y confrontación. Exactamente. Es una visión de vindicación. Los 4 cuernos representan a los poderes mundiales que han dispersado y oprimido a Judá e Israel. ¿Y los herreros? Los 4 herreros, o artesanos, son la respuesta de Dios. Simbolizan el poder divino que va a destrozar, a aterrorizar, dice el texto, a esas naciones opresoras. El mensaje es, tranquilos, Dios se encargará de sus enemigos. Bien. Entonces, de la opresión externa, vamos a la reconstrucción interna con la tercera visión. El hombre midiendo Jerusalén, capítulo 2. Exacto. Medir la ciudad es símbolo de que va a ser restaurada y que tendrá un futuro glorioso. Pero fíjate qué promesa tan increíble. Será una ciudad tan llena de gente que no necesitará muros. Sin muros. ¿Y la seguridad? Ahí está lo asombroso. Dios mismo dice, yo seré para ella muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Imagínate,
la presencia y protección directa de Dios. Y además, hay un llamado a los que todavía están en Babilonia. Salgan de ahí. Babilonia como símbolo del sistema del mundo, ¿no? Que se unan al pueblo restaurado. Y la promesa de que muchas naciones se unirán a Dios en Sión. Aquí, por única vez, se le llama Tierra Santa. Qué fuerte. Y termina con un llamado al silencio. Sí, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. O sea, prepárense, Dios va a actuar de forma inminente. Impactante. Pero si hablamos de impacto, la cuarta visión, la de Josué, el sumo sacerdote en el capítulo 3, es tremenda. Casi una escena de juicio celestial. Cuéntanos más de esta, que parece central. Lo es, sin duda. Es una visión clave. Vemos a Josué, el sumo sacerdote, que no solo se representa a sí mismo, sino a todo el pueblo sacerdotal, manchado por el pecado por el exilio. Está de pie ante el ángel de Jehová. Y tiene compañía. Sí, a su derecha está Satanás, el acusador, listo para señalar todas sus faltas. Y Josué está vestido con ropas viles, sucias, símbolo clarísimo de pecado, de culpa. La cosa pinta muy mal para él. Pero alguien lo defiende. El mismo Jehová, a través del ángel, reprende a Satanás. Y la defensa no se basa en que Josué sea bueno, sino en la elección de Dios. Le dice a Satanás, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¡Qué imagen tan gráfica! Sí, como un palo quemado rescatado del fuego del exilio justo a tiempo. Entonces se da la orden, quítenle esas ropas sucias, y lo visten de gala, con un turbante limpio. Es una ilustración perfecta de la justificación por gracia. Dios limpia, Dios perdona, Dios restaura. Increíble. Pero hay condiciones, ¿no? Claro. Para mantener esa posición restaurada, Josué, y por extensión el pueblo, debe andar en los caminos de Dios, guardar su ordenanza. Si lo hace, se le promete gobernar el templo y tener acceso directo a la presencia de Dios. Y aquí es donde introduce esa figura mesiánica tan importante. Mi siervo, el retoño. Justamente. Se aclara que Josué y sus compañeros son varones simbólicos, o sea, figuras que apuntan a algo más grande, apuntan al futuro Mesías, al que llama mi siervo, el retoño o vástago, un título que ya conocían por Isaías y Jeremías. Ajá. Y se menciona una piedra con 7 ojos, quizás símbolo de la perfección, de la omnisciencia divina, y la promesa increíble de que Dios quitará el pecado de la tierra en un solo día. ¡Wow! En un solo día. Eso apunta a algo único. Exacto. Claramente a la obra redentora del Mesías, única y definitiva, y la visión cierra con esa imagen de paz total, cada uno invitando a su vecino debajo de su vid y debajo de su higuera. Paz mesiánica. Definitivamente. Una visión cargada de significado. Vamos a la quinta. El candelabro de oro y los 2 olivos, en el capítulo 4. ¿Qué nos dice esta? Esta se enfoca en el cómo se va a hacer la obra de Dios. El candelabro de oro con sus 7 lámparas es Israel, la luz de Dios para el mundo. ¿Y los olivos? Los 2 olivos están a los lados, proveyendo aceite constantemente al candelabro. Representan a los 2 ungidos que están delante de Dios. ¿Y quiénes serían esos ungidos? La interpretación más común es que son Zorobabel, el gobernador, de la línea de David, y Josué, el sumo sacerdote, el liderazgo civil y el religioso. Ambos necesarios para la reconstrucción. Exacta. Y ambos capacitados por el Espíritu de Dios, simbolizado por el aceite, para hacer la obra. Y es aquí, justo aquí, donde encontramos esa frase tan famosa dirigida a Zorobabel sobre el templo. La de no con ejército. Esa misma. 4.6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es un recordatorio vital. La obra de Dios no depende de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Y le asegura a Zorobabel que él, que puso los cimientos, también verá la obra terminada. Qué mensaje tan necesario para ese pueblo desanimado. Pero las visiones que siguen parecen tomar un tono un poco más sombrío, ¿no? La sexta, la del rollo que vuela. Sí, ahora el foco cambia. Ya no es solo consuelo, sino también juicio sobre el pecado dentro de la comunidad. Se ve un rollo volador enorme, gigantesco, quizás con las medidas del lugar santísimo para enfatizar la santidad de Dios. ¿Y qué lleva escrito? Lleva la maldición de Dios contra 2 pecados específicos que rompen la comunidad: el robo y el juramento en falso. Es como si el juicio de Dios estuviera barriendo la tierra para purificarla de la maldad interna. Entendido. Y la séptima visión, la mujer en el efa, también habla de purificación, pero de una forma muy gráfica, sí.
Una mujer, que se llama maldad, es metida a la fuerza dentro de un efa, que es una medida de grano ligada al comercio, a la economía, y sellada con una tapa de plomo. Y luego, Luego 2 mujeres con alas de cigüeña se la llevan volando a la tierra de Sinar, o sea, a Babilonia. de vuelta a Babilonia. Exacto. El mensaje es claro. La maldad sistémica, la injusticia, la idolatría, todo eso está siendo removido por completo de la tierra de Israel y confinado a su lugar de origen simbólico, Babilonia, la fuente de la rebelión contra Dios. Una limpieza radical. Definitivamente radical. Y así llegamos a la octava y última visión nocturna, los 4 carros, capítulo 6. Esta cierra el ciclo de las visiones nocturnas. Salen 4 carros tirados por caballos de distintos colores, de entre 2 montañas de bronce. El bronce simboliza la firmeza, lo inmutable de los juicios de Dios. ¿Y cuál es su misión? Salen a patrullar la tierra. Son como los agentes de Dios ejecutando su soberanía y su juicio sobre las naciones. El carro que va hacia el norte, probablemente Babilonia, reporta que ha cumplido su misión allí, que ha hecho reposar mi espíritu, dice Dios. O sea, el juicio necesario en esa zona clave ya se ejecutó. 8 visiones llenas de simbolismo, pero el capítulo 6 no acaba ahí. Sigue con un acto simbólico muy particular, la coronación de Josué. Pero coronar a un sacerdote, eso no era normal. Para nada. Es totalmente inusual. Y por eso es tan significativo. Se le ordena a Zacarías que tome plata y oro que trajeron unos exiliados recién llegados de Babilonia y haga coronas, y las ponga sobre la cabeza de Josué, el sumo sacerdote. ¿Por qué a él? Porque es un acto profético que apunta mucho más allá de Josué. Señala directamente al futuro Mesías, al retoño. La profecía que acompaña el acto dice que él, el retoño, edificará el templo verdadero, se sentará en su trono como rey y además será sacerdote en su trono. Rey y sacerdote a la vez. Exacto, algo impensable bajo la ley de Moisés, donde las funciones estaban estrictamente separadas, y añade algo increíble. Y consejo de paz habrá entre ambos oficios. Prefigura perfectamente a Cristo, que une en sí mismo el reinado y el sacerdocio perfecto. Esa paz entre ambos oficios se logra en él. Y el pasaje termina diciendo que si obedecen, incluso los que están lejos vendrán y edificarán en el templo de Jehová. La obediencia abre la puerta a la participación en la obra de Dios. Fascinante. Bueno, hemos cubierto las visiones y la coronación. Pero en los capítulos 7 y 8 el tema cambia. Hay una consulta sobre el ayuno, ¿verdad? Sí, llega una delegación de Betel con una pregunta muy práctica. Oye, ahora que las cosas parecen mejorar, ¿tenemos que seguir con los ayunos que recordaban la destrucción de Jerusalén? Una pregunta lógica. ¿Y qué responde Dios? Dios les da la vuelta a la pregunta. Les dice, cuando ayunaban, ¿realmente lo hacían para mí o para ustedes mismos? Les recuerda lo que los profetas anteriores ya habían dicho 1000 veces. Lo que Dios quiere no son rituales vacíos, Sino, justicia, misericordia, compasión. Dice claramente en el capítulo 7, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Sus antepasados ignoraron eso, y por eso vino el exilio. La religión sin ética no sirve. un llamado fuerte a la autenticidad. Pero después de esa corrección, hay esperanza. Muchísima. El capítulo 8 es como la otra cara de la moneda. Es pura promesa gloriosa. Dios dice, voy a volver a Sión con celo, voy a habitar en Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, monte de santidad. Suena bien. Describe una ciudad llena de vida y paz. Viejitos sentados en las plazas, niños jugando seguros en las calles. Promete reunir al pueblo disperso, ser su Dios en verdad y en justicia. Los ayunos tristes se volverán fiestas alegres, la tierra volverá a ser fértil. ¡Qué cambio de panorama! Y culmina con una visión preciosa, de alcance mundial. Dice que vendrán muchos pueblos y naciones a Jerusalén a buscar a Jehová. Y la gente dirá, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Es la visión de Dios atrayendo al mundo a través de su pueblo restaurado y fiel. Increíble. Ahora, entramos en la segunda parte del libro, los capítulos 9 al 14. Aquí se nota un cambio de tono, ¿no?
como más enfocado en el futuro, más apocalíptico quizás. Sí, definitivamente. El estilo es diferente, más oracular, más centrado en el Mesías y en los eventos finales, lo que llamamos escatología. Feinberg y otros eruditos notan este cambio, aunque los temas conectan con la primera parte. El capítulo 9 empieza con juicios a las naciones vecinas, pero luego trae una profecía mesiánica muy famosa. Exacto. Empieza juzgando a Siria, Fenicia, con la caída de Tiro, Filistea, pero luego promete proteger a Israel. Acamparé alrededor de mi casa. Y entonces viene el versículo clave, el 9.9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. ¿El rey que viene en humildad? Sí, un rey victorioso pero humilde. No en un caballo de guerra, sino en un burrito. Y su dominio será universal, de mar a mar. Y liberará a los prisioneros. El capítulo 10 sigue en esa línea de restauración y liderazgo, ¿cierto? Correcto. Primero, les dice que pidan la lluvia, bendición, a Dios, no a los ídolos que no sirven para nada. Luego, critica a los malos líderes, los pastores que no cuidan al rebaño. Pero promete fortalecer a Judá, hacerlo su caballo de honor. ¿Y de dónde saldrán los buenos líderes? De Judá. Dice que de Judá saldrá la piedra angular, la estaca, símbolo de estabilidad, el arco de guerra, todo líder. Y promete reunir a Judá y a Efraín, el norte de Israel, restaurarlos juntos. Una restauración tan completa que dice que la tierra prometida no les va a alcanzar. ¡Wow! Ahora, el capítulo 11. Este es complejo. La alegoría del pastor que es rechazado. Sí, es un capítulo denso y un poco enigmático. El profeta actúa, hace como una representación. Se convierte en pastor de un rebaño de la matanza, un pueblo destinado al desastre por culpa de sus propios líderes que los explotan. Toma 2 callados, ¿no? Sí, 2 bastones. Uno lo llama gracia o favor, y el otro ataduras o unión. Primero, rompe el cayado gracia, simbolizando quizás que Dios retira su protección especial sobre Israel frente a las naciones. ¿Y luego? Luego pide su salario como pastor, y le pagan 30 piezas de plata. El precio de un esclavo. Exactamente, el precio de un esclavo herido. Y Dios le dice que arroje ese dinero al alfolí o al alfarero en la casa de Jehová. Es una profecía mesiánica increíblemente precisa sobre la traición a Jesús por Judas. Es escalofriante la conexión. Totalmente. Y después rompe el segundo cayado, ataduras, simbolizando la ruptura de la hermandad entre Judá e Israel. El capítulo termina advirtiendo sobre un futuro pastor inútil que explotará al rebaño, como consecuencia de haber rechazado al buen pastor, al Mesías. ¡Qué fuerte! Pasamos al capítulo 12, que nos proyecta a un conflicto futuro, pero también a un arrepentimiento muy profundo. Sí, describe un tiempo futuro en que todas las naciones se juntarán para atacar Jerusalén. Parece el fin, pero Dios interviene de forma sobrenatural. Hará de Jerusalén una copa de temblor para las naciones, una piedra pesada que aplastará a quien intente moverla. ¿Y cómo defenderá Dios a su pueblo? Los fortalecerá increíblemente, a los líderes de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Destruirá a todos los ejércitos atacantes. Pero entonces viene el clímax espiritual de este capítulo. ¿Qué pasa? Dios dice que derramará sobre Jerusalén y la casa de David un espíritu de gracia y de oración. Y entonces mirarán a mí, a quien traspasaron. ¡Wow! Traspasaron y habrá un luto profundo, clan por clan, una conversión nacional. ¡Qué momento tan intenso! Y después de ese lamento, viene la limpieza en el capítulo 13. Exacto. Después del reconocimiento y el llanto, viene la purificación. Dice que se abrirá un manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia. La idolatría será arrancada de raíz. La falsa profecía desaparecerá por completo. Una purificación total. Sí, y en medio de esto, otra profecía mesiánica clave, una que Jesús mismo citó antes de su arresto. Levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Hiera el pastor y serán dispersadas las ovejas. La muerte del Mesías y la dispersión de los discípulos. Precisamente, describe la muerte del Mesías como algo permitido, incluso ordenado por Dios. Mi pastor, mi compañero. Pero después de herir al pastor, viene un juicio sobre el rebaño. 2/3 serán destruidos, pero 1/3, el remanente fiel, pasará por el fuego.
será refinado como la plata y el oro, y este remanente purificado invocará a Dios, y Dios lo reconocerá como su pueblo. Una restauración profunda. Y llegamos al capítulo 14, el gran final, el día de Jehová, la culminación de todo. Así es. Describe la batalla final por Jerusalén. Al principio, parece que los enemigos ganan. La ciudad es tomada, saqueada. Pero entonces... Jehová mismo desciende a pelear. ¿Cómo? De forma espectacular. Dice que sus pies se posarán sobre el monte de los olivos y el monte se partirá en dos, de este a oeste, creando un valle enorme para que el remanente pueda escapar. Increíble. ¿Y cómo será ese día? Será un día único. No habrá día y noche como los conocemos, sino que dice, al tiempo de la tarde habrá luz. Una luz constante. Y aguas vivas, ríos de agua pura, fluirán desde Jerusalén hacia el mar Mediterráneo y hacia el mar Muerto. Y lo más importante, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Un solo Dios, un solo rey, sobre todo el mundo. ¿Y qué pasa con las naciones que queden y con la santidad? Las naciones que sobrevivan a esa batalla vendrán cada año a Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Las que no vengan sufrirán juicio, sequía o plaga. O sea, adoración universal. La santidad lo invadirá todo. La inscripción Santidad a Jehová, que antes estaba solo en la tiara del sumo sacerdote, estará hasta en las campanillas de los caballos. Las ollas comunes de la cocina serán tan santas como los tazones del altar, y no habrá más cananeo, que aquí puede significar mercader impuro o simplemente impureza, en la casa de Jehová. Es una visión de consagración total, universal. Es un recorrido impresionante, de verdad. Zacarías nos lleva desde un pueblo desanimado, tratando de levantar unas paredes, hasta una visión cósmica del reino de Dios establecido en toda la tierra. Exacto. Y el Mesías siempre en el centro. El retoño que brota, el rey humilde que entra en Jerusalén, el sacerdote y rey juntos, el pastor bueno que es herido y rechazado, el juez traspasado al que mirarán, y finalmente el rey universal. Así es. Zacarías conecta de manera magistral la necesidad de ser fieles ahora en medio de las dificultades, con la certeza absoluta de las promesas futuras de Dios. Muestra que Dios usa tanto su juicio para purificar como su gracia para redimir, y que toda la historia avanza hacia su plan final. Un plan de paz, de justicia. Y de santidad absoluta, centrada totalmente en Él. Nos deja pensando mucho. Si ese es el futuro final que Dios tiene planeado, un futuro donde la santidad lo llena todo, hasta lo más cotidiano, y donde todas las naciones adoran juntas al único Dios, ¿cómo debería eso cambiar nuestra forma de ver las cosas hoy? Nuestra separación entre lo sagrado y lo secular, nuestra relación con un mundo que aún no conoce a ese rey. Es una pregunta clave para reflexionar. Sin duda. Bueno, gracias por acompañarnos en esta exploración tan profunda de Zacarías. Ha sido fascinante. Un placer como siempre. Hasta la próxima.